Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. Hay momentos en la política argentina en los que una noticia no es solamente una noticia, es una foto, una radiografía. Es como cuando uno corre un mueble, ¿vio? Para limpiar un poco y aparece todo lo que estabas escondiendo abajo, que tierra, migas, papeles viejos, alguna moneda perdida y de paso un olorcito bastante raro. Bueno, el caso Adornis es eso. No es solamente un funcionario que no puede explicar bien cómo creció su patrimonio. No es apenas una declaración jurada que parece armada con apuro, nervios y sobre todo bastante creatividad. Es bastante más que eso. Lo que se sigue cayendo con Adorni, que ya venía cayéndose, tampoco no hagamos los boludos, a partir del 3% de Karina, a partir de la criptomoneda de Milei, a partir de Spert, y etcétera, etcétera, la diputada con los 10 kilos de cocaína. Lo que se cae con Adorni, o se sigue cayendo, es uno de los símbolos más importantes del gobierno de Milei, que es el símbolo anticasta. Porque este gobierno llegó al poder diciendo que venía a terminar con los privilegios, que venía a echar a los vivos de siempre, que venía a poner orden, que venía a terminar con los funcionarios que se enriquecieron mientras la gente se empobrecía, que venía a acabar con los curros, con los acomodos, con la política usada como negocio personal. Y ahora resulta que uno de sus voceros más importantes, uno de los tipos que todos los días nos venía a explicar con cara seria y tonito de profesor particular que había que ajustar, que no había plata, que había que sacrificarse, que había que bancarse el dolor porque después venía la libertad, aparece como un crecimiento patrimonial que no cierra ni con calculadora, ni con contador. Nada, ni con toda la buena voluntad del mundo. Adorni no es cualquier funcionario. Adorni fue, durante mucho tiempo, la voz del gobierno, el que se paraba frente a los periodistas a explicar lo inexplicable, el que te decía que si aumentaba el colectivo era culpa de 70 años de populismo, que si el jubilado no llegaba a fin de mes era porque había que ordenar la economía, que si se paralizaba la obra pública era porque no había plata, que si la universidad se quedaba sin presupuesto, bueno, había que auditar, que si el salario se hacía agua, tranquilos, era parte del proceso. Y mientras tanto parece que el proceso a él le venía saliendo bastante bien, ¿no? Porque una cosa es pedir sacrificio desde la austeridad y otra muy distinta es pedir sacrificio desde una declaración jurada que parece una novela policial. Pero de las malas, de esas donde al tercer capítulo ya sabes que algo no cierra, pero el protagonista insiste con explicaciones cada vez más raras y ridículas. A ver, este pueblo, mucha gente votó creyendo que iba a votar en dólares, pero lo que no sabe Adorni que la estupidez humana tiene un límite. Y hay veces que ciertas explicaciones nos hacen creer que realmente están convencidos que somos todos una manga de boludos. Adorni explicó que tenía dólares no declarados por inversiones en Bitcoin. $500,000, nada menos, $500,000. No estamos hablando de que se le olvidó declarar una bicicleta, una cafetera, una consola usada o una cuenta de Mercado Pago con unos pesos. Estamos hablando de una fortuna. Y ahí empieza el desfile ridículo, el desfile del absurdo. Porque ahora resulta que Adorni, mientras el resto de los mortales discutíamos si convenía comprar el aceite hoy o esperar alguna oferta, era casi un genio secreto de las criptomonedas, un visionario del Bitcoin, un tipo que veía el futuro mientras los demás veíamos cómo llegar a fin de mes. El problema es que el archivo, que a veces tarda, pero siempre vuelve, empezó a decir otra cosa. Aparecen videos, fechas, declaraciones anteriores, contradicciones, que empezó en 2014, que en realidad
se enteró después que compró cuando valía tanto, que después decía que no recomendaba Bitcoin porque era muy volátil. En fin, la historia cambia más que los precios en la góndola, y cuando una explicación necesita 3 rectificaciones, una entrevista amiga, un Excel, un tutorial de criptomonedas, un abogado, 2 contadores y una estampita, ya no es una explicación, es una forma elegante de embarrar la cancha. Porque explicaciones flojas conocemos todos, Uno puede llegar tarde y decir se me complicó el tránsito. Está bien, puede pasar, pero si llegas tarde todos los días y cada día inventás una historia distinta, llega un momento en que el problema no es el tránsito, el problema es que no te creen más. Adorni quiso explicar su patrimonio y terminó haciendo más ruido porque no aclaró, oscureció, no ordenó, mezcló todo, no cerró la discusión, la abrió todavía más. Y lo más grave no es solamente que la explicación sea mala, lo más grave es que es una falta de respeto a la inteligencia de la gente, porque hay una línea que no se puede cruzar. La gente puede estar cansada, golpeada, confundida, enojada, puede haber votado con bronca, con esperanza, con hartazgo, con ganas de castigar a los de siempre, entre comillas, pero la estupidez humana, como le decía, tiene un límite, y pretender que todos creamos que un funcionario hizo aparecer una fortuna en tiempo récord porque era un genio escondido de las criptomonedas es pedir demasiado, ¿no? Una cosa es que haya gente que creyó que con Milei iba a cobrar en dólares, como lo dije. Bueno, pasó, hubo gente que de verdad pensó que el sueldo se iba a transformar mágicamente en billetes verdes, como si Argentina fuera a convertirse de golpe en una sucursal de Miami con mate y facturas. Hubo gente que escuchó dolarización y dijo, listo, el mes que viene cobro como en Estados Unidos. La esperanza, cuando viene mezclada con bronca, a veces hace desastres, ¿no? Pero incluso esa ilusión tiene un límite. Incluso el que se comió ese cuento empieza a mirar este caso y dice, pará, hermano, esto ya es demasiado. Porque al laburante no le perdonan nada, al comerciante chico le revisan todo, al monotributista le cae el sistema encima si se pasa un poco de categoría o si cargó mal un dato, al jubilado le piden papeles para todo, a una madre que cobra una asignación le exigen certificados, turnos, claves, formularios, validaciones. A cualquiera de nosotros nos pueden bloquear una cuenta por un movimiento raro y tenemos que explicar hasta quién nos prestó plata para arreglar el lavarropa. Pero a ciertos funcionarios o personajes del poder les aparece una ley, un régimen, una ventanita, una facilidad, una inocencia fiscal. Linda frase, ¿no? Inocencia fiscal. Parece el nombre de una novela de la tarde, Inocencia fiscal. La historia de un Estado que se pone duro con los de abajo y comprensivo con los de arriba. Para la gente común, lupa. Para los amigos del poder, la bandina. Ese es el punto político más fuerte, porque el problema no es Adorni solo, el problema es el sistema que lo rodea. El problema es que mientras se le exige sacrificio a la gente, aparecen herramientas legales para que algunos puedan acomodar lo que antes estaba en la sombra. Mientras te dicen que hay que bancar la motosierra porque no hay plata, resulta que para ciertos patrimonios dudosos sí hay paciencia, régimen especial, comprensión institucional y creatividad contable sobre todo. Ahí es donde se cae la máscara anticasta. Porque la casta no era solamente el político viejo, el puntero, el sindicalista, el intendente o el diputado que a ellos no les gustaba. La casta también puede venir vestida de libertaria, hablar de mercado, hacer chistes en redes, indignarse con el gasto público y después tener una declaración jurada que parece un rompecabezas armado a oscuras. La casta no es una ideología, es una conducta. Casta es enriquecerse mientras pedís ajuste. Casta es exigir transparencia para los otros y opacidad para los propios. Casta es perseguir al pobre con discursos morales y cuidar al poderoso con beneficios fiscales. Casta es decir, no hay plata para los jubilados, pero encontrar atajos para explicar $500,000. Casta es pedirle paciencia a la gente mientras los funcionarios necesitan 3 rectificaciones para acomodar el patrimonio. Y esto pega especialmente fuerte en lugares como Florencio Varela, donde la discusión no es de laboratorio, Acá la gente sabe lo que significa que no haya plata. Lo sabe
cuando va al almacén y compra de a poco. Lo sabe cuando carga la sube y calcula si le alcanza para volver. Lo sabe cuando deja para más adelante un arreglo de la casa. Lo sabe cuando cambia la marca de leche, cuando suspende el dentista, cuando el pibe necesita zapatillas y hay que esperar. Lo sabe el jubilado que mira el precio de los remedios como si estuviera viendo una mala noticia. Lo sabe el trabajador informal, el feriante, la docente, el empleado municipal, la enfermera, el pibe que busca laburo. Entonces, cuando desde arriba te explican que hay que ajustarse el cinturón, la pregunta sale sola. ¿Y ustedes qué se ajustan? Porque siempre el cinturón aparece en la cintura del mismo, ¿vio? Nunca en el funcionario con dólares, nunca en el círculo del poder, nunca en los que encuentran mecanismos para blanquear, ordenar, simplificar, corregir, rectificar, aclarar. Para ellos siempre hay una palabra amable. Para la gente siempre hay una palabra dura, ajuste. Y ojo, porque este gobierno hizo de la moral su principal bandera política. Somos mejores estética y moralmente hablando, decían. No vino diciendo solamente tenemos un plan económico, vino diciendo somos mejores, vino diciendo somos distintos, vino diciendo nosotros no robamos, vino diciendo somos los honestos contra la casta. Y cuando uno se para arriba de un banquito moral para mirar a todos desde arriba, tiene un problema. Si se cae, se nota más. Adorni no es un error administrativo, es una rajadura en el relato, el de ellos. Por eso, el silencio libertario hace tanto ruido, porque cuando un gobierno que habla todo el día de pronto se queda callado, algo pasa. Cuando los que viven gritando en redes no saben qué decir, algo pasa. Cuando nadie quiere salir a defender al funcionario, algo pasa. Cuando adentro del propio oficialismo empiezan los sin comentarios, los murmullos, las caras largas, yo no me meto, es porque entendieron que esto no se arregla con un tuit. Y encima ahora el tema llega al Congreso con pedidos de moción de censura. Ya no es solamente un escándalo en redes, no es un chisme de periodistas, no es un comentario de café, es un problema institucional, porque el jefe de gabinete tiene que poder dar explicaciones. No puede ser que el encargado de coordinar el gobierno no pueda coordinar ni su propia declaración jurada. Hay algo muy simbólico en todo esto, ¿no? El vocero que explicaba el ajuste ahora no puede explicarse a sí mismo. El gobierno que venía a limpiar la política queda salpicado por su propia mierda. El espacio que prometía terminar con los privilegios aparece rodeado de beneficios, regímenes y silencios. Y entonces vale preguntarse, ¿qué queda de la anticasta? Porque al final, tal vez la motosierra no era contra los privilegios, era contra los derechos, contra la obra pública, contra los salarios, contra las jubilaciones, contra la universidad, contra el Estado que llega al barrio, contra la salud, la educación, la cultura, la asistencia. Pero cuando el problema está arriba y cuando el que tiene que explicar es propio, ahí la motosierra se vuelve plumero, hace ruido, pero no corta nada, ¿vio? Ese es el drama político del caso Adorni, que deja a la vista la doble vara, la moral selectiva, la transparencia de cotillón, la rebeldía del marketing, porque no alcanza con decir somos nuevos o somos mejores. También hay que comportarse distinto. No alcanza con gritar casta en campaña. Hay que no parecerse a ella cuando se llega al poder y listo, no es tan difícil. O difícil al mismo tiempo. No alcanza con insultar a los políticos de siempre, hay que explicar de dónde salió la plata, cómo creció el patrimonio, por qué se rectificó lo que se rectificó y por qué aparece una ley que parece escrita justo para que ciertos problemas de ciertos funcionarios encuentren una salida prolija. La política argentina está llena de vivos que subestimaron a la gente, pero hay algo que conviene recordar. La gente puede tardar, puede confundirse, puede enojarse con unos y votar a otros, puede buscar salidas desesperadas, pero no es tonta, Cuando ve que le piden sacrificios mientras otros acomodan fortuna, se entiende, Cuando ve que la motosierra baja siempre para el mismo lado, entiende. Cuando ve que los que hablaban contra la casta empiezan a comportarse como una casta con redes sociales, entienden. Adorni quiso explicar cómo se hizo rico. Terminó mostrando cómo se empobrece un relato político.
porque este caso no habla solo de plata, habla de credibilidad, habla de poder, habla de impunidad, de esa vieja costumbre argentina de pedirle virtud al de abajo y comprensión al de arriba. Y ahí está el verdadero escándalo. No es solamente que Adorni no puede explicar su patrimonio, es que el gobierno que prometió terminar con los privilegios empieza a parecerse demasiado a aquello que decía combatir. Y cuando el símbolo anticasta se cae, no cae solamente una persona, cae una puesta en escena, se cae el decorado, se cae la careta y detrás aparece lo de siempre: ajuste, 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 beneficios para los propios, discursos para la tribuna y explicaciones ridículas para tapar lo que no cierra. La casta aparece, no se fue. Se cambió el saco, aprendió a decir libertad, abrió una cuenta cripto y pidió régimen simplificado. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.